Buen momento, el mejor momento. Estamos juntos nuevamente en un video más del Plan Crecer con el propósito de compartir juntos la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y paso a leer desde el versículo 7 en adelante. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá?». Respondió Jesús: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Frecuentemente encontramos en las Escrituras pasajes donde nos aparecen los evangelios, nos da la sensación de que o los evangelistas transcribieron mal su forma de expresar las ideas, o Jesús decía cosas que no guardaban relación la una con la otra. Vamos a estudiar estos versículos, vamos a analizarlos. Después de haber esperado 2 días, después de haberse enterado de que su amigo Lázaro estaba enfermo y Jesús decide retardar su retorno a Betania 2 días, ahora sí, Jesús, decidido, dice a sus discípulos: «Preparémonos, nos vamos a Betania». Betania quedaba en territorio aledaño a Jerusalén, la capital de la nación, podemos decir así. Y era territorio de los judíos, es decir, Jerusalén quedaba en territorio de la tribu de Judá. Por eso es que los discípulos, que en su mayoría eran galileos, hablan de los habitantes de esa zona como judíos. Claro, ellos eran galileos, ellos pertenecían a la provincia, ellos eran provincianos. A veces se nos da de que hay esa rivalidad entre la gente del campo y la gente de la ciudad. Y esto se notaba un poco en aquellos entonces también. Los galileos que acompañaban a Jesús, que también venía de Nazaret, tenían como ese encono con los habitantes de la capital, con los cercanos a la ciudad de Jerusalén, a la tribu de Judá. Por eso es que dicen los judíos. Nosotros en nuestra cultura pensamos que todos allí eran judíos. No, no todos allí eran judíos. Judíos eran los que pertenecían a la tribu de Judá y que vivían o habían nacido en los territorios de la tribu de Judá. Los demás eran provincianos, eran galileos, eran de las otras zonas de la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un poquito ese encono de los discípulos hacia aquellos que se estaban mostrando contrarios al mensaje de Jesús, contrarios al mensaje o a la predicación de Jesús. Y el temor de los discípulos era volver otra vez allí. ¿Por qué? Porque ya habían tenido problemas en ese lugar, ya habían tenido situaciones difíciles, situaciones donde habían querido apedrear a Jesús, habían querido propiciar una revuelta a sus enemigos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley de aquel tiempo, que estaban en contra de la predicación de Jesús, y ya estaban ocasionándoles muchos inconvenientes. Y los discípulos estaban temerosos de su seguridad. Yo te pregunto, ¿no te parece esto un tema tan actual? ¿No te parece que el tema de la seguridad no es un tema que está en boca de todos hoy en día? ¿Quién de nosotros no ha tenido un recaudo o un cuidado con respecto al tema de la seguridad? Salimos de nuestras casas, por supuesto que no dejamos nada abierto, no dejamos las puertas abiertas. Antes, otro año atrás, la gente más mayor nos dice, antes se podía salir y dejar la puerta abierta de casa y cuando volvías no pasaba nada. Hoy en día no es tan así. Hoy en día tenemos cuidado de transitar de noche en determinados barrios, en determinadas ciudades, en determinados lugares. Hay zonas que están más restringidas, hay zonas donde hay menos seguridad, hay zonas donde las autoridades no pueden ofrecer las mismas garantías tratándose de seguridad. Los discípulos estaban preocupados por la seguridad de Jesús y de su entorno. Habían enemigos de los cuales debían cuidarse. Y Jesús se descuelga con una frase que aparentemente no tiene relación con lo que ellos le estaban planteando.
Ellos le están hablando de que otra vez volver a Judea, otra vez volver a ese lugar donde están tus enemigos, otra vez volver a exponernos a que nos apedreen. Y Jesús les sale hablando del día, de la noche, eh, y parece como que no tuviera relación una cosa con la otra. Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas? Parece extraño. ¿No tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Se refería a la luz del sol, a la luz solar. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es decir, no hay luz en el mundo. Es decir, el sol ya no está. Es de noche. Y cuando uno lee esto, uno piensa, pero caramba, ¿qué está tratando de decirle Jesús a esta gente? ¿Qué tiene que ver si de día, si de noche, que la luz del sol, que de noche no hay luz, que nos podemos tropezar? Como que no guarda una relación una cosa con la otra. Pero si nosotros queremos entender las escrituras, muchas veces vamos a tener que recurrir a un secretito que te voy a compartir. En muchas ocasiones la escritura aclara la escritura. Es decir, lo que está en un pasaje es aclarado en otro. Y en este caso, el evangelista Juan nos hace una referencia similar en el capítulo 9, versículo 4. En esa ocasión, Jesús estaba por sanar a una persona ciega. Había una persona que estaba ciega, imposibilitada de ver, y Jesús, antes de hacer el milagro, manifiesta estas palabras. Yo te los voy a leer. San Juan, capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, si comparamos estos pasajes son similares, ¿verdad? Están hablando de cosas similares. Entonces, cuando Jesús se refiere al día, nos está hablando entonces del tiempo asignado a su misión. Es decir, cuando Jesús hace referencia al día, está hablándonos de que Él tiene un tiempo, mientras el día dura, Él tiene un tiempo en el cual Él tiene una misión que cumplir. Y Él es entendedor del tiempo y es entendedor de los plazos. Es decir, Jesús le llama día al tiempo asignado a su misión y le llama noche al momento en el cual ya no iba a poder continuar su ministerio. Básicamente lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 11, versículo 9, es decir, el pasaje que leímos al principio es, no se preocupen, los líderes judíos no pueden dañarme porque todavía no he terminado mi misión. Cuando llegue mi hora, yo mismo voy a entregarme para ser crucificado. Y en varias situaciones sabemos que trataron de matar a Jesús, pero Dios lo protegió. Vemos en Lucas capítulo 4, del versículo 28 al versículo 30, y nos aclara Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, que Jesús debía entregarse o sacrificarse voluntariamente para que su muerte pudiera salvarnos. Entonces, cuando Jesús habla de día, se refiere a un tiempo o a un plazo otorgado por Dios para que Él pueda hacer las cosas. Lo que Él está diciendo a sus discípulos, vamos, calma muchachos, quédense tranquilos, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi tiempo de sacrificarme, todavía no ha llegado mi tiempo de entregarme para sufrir en la cruz, por ejemplo. No es mi tiempo, no es mi momento, aún es tiempo de obrar, aún es tiempo de sanar, aún es tiempo de obrar milagros, aún es tiempo de predicar. Y hablando de esto, ¿en qué tiempo estás viviendo tú? ¿Cuál es tu tiempo? En el video anterior hablamos de las cosas que dejamos para después y no hacemos y después es tarde para poder hacer. Hablamos del ejemplo de Saúl, cuando después que murió el profeta Samuel, intentó entablar una comunicación con Samuel, ya Samuel había muerto, ya era demasiado tarde. Así que él buscó a la hechicera, él buscó a la medium, a la espiritista, para poder entablar un diálogo con Samuel. Decíamos que esto es algo totalmente reprobado por Dios. ¿Por qué hizo esto Saúl? Porque él estaba en la oscuridad, porque él estaba en la noche de su vida, porque él ya estaba lejos, muy lejos
de la voluntad de Dios. Así que si hablamos de día y de noche, podemos decir y comparar que decir, el día es cuando yo ando de día, también es cuando yo ando de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús le decía a sus discípulos, quédense tranquilos, vamos a Judea, no va a pasar nada, aún estoy en la voluntad de Dios. Mejor dicho, no aún estoy en la voluntad de Dios. Y como estoy en la voluntad del Padre, yo sé que Él cuidará mi vida y Él guardará nuestras vidas y nuestra integridad física. No ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi momento, no ha llegado mi hora. Cuando Saúl estaba en la oscuridad, buscó cosas que tienen que ver con la oscuridad. Cuando nosotros estamos en la luz, buscamos las cosas que son de la luz y que tienen que ver con la luz. Yo quisiera preguntarte, mi hermano y mi hermana, ¿qué cosas estás buscando tú? ¿Qué cosas estás buscando tú? Cuando Saúl no tuvo paciencia y no supo esperar a Dios, él comenzó a desbarrancarse espiritualmente y comenzó a frecuentar y a buscar gente que no le acercaba a Dios, que de ninguna manera le podían llegar o llevar hacia la voluntad de Dios. A veces nos rodeamos de personas que parecen preocuparse por nosotros. A veces nos rodeamos de gente que aparentemente están ocupadas y preocupadas en ayudarnos o hacernos un bien. Pero si vamos a la luz de las Escrituras, si vamos a la luz de la palabra, si vamos al conocimiento que tenemos de Dios, nos damos cuenta de que esa ayuda que estamos buscando no es la ayuda que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, nos acercamos a la oscuridad. Cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios quiere y determina en su palabra para nosotros, nosotros estamos en la noche, estamos caminando en tinieblas y estamos en grave peligro de tropezar en nuestra vida. Mi exhortación en este tiempo y en este momento es, si estás andando en camino de oscuridad, si estás andando o frecuentando lugares o situaciones o relaciones en las cuales tu integridad espiritual está siendo comprometida, si estás participando de cosas que están contrarias a lo que Dios quiere, déjame decirte con toda autoridad de que tal vez, sin duda, estás andando en camino de oscuridad. Jesús decía claramente a sus discípulos, el que anda de día no tropieza. El que anda de día no tropieza. Y cuando nosotros andamos en cosas que no tienen que ver con el día, cuando nosotros andamos participando de cosas que no tienen que ver con la luz, por lo general tendemos a escondernos. Nos cuenta en el Génesis, el primer libro de la Biblia, que cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Esconderse. Porque a eso es lo que nos invita la oscuridad, a escondernos, a no dar la cara, a no querer enfrentar en primer lugar a Dios y después las demás situaciones que se van generando en nuestra vida cuando nosotros no queremos acercarnos a Dios. Sin duda la luz revela nuestros pecados. Sin duda la luz revela aquellas cosas en las cuales les estamos fallando a Dios. Quiera Dios que en este tiempo en que estamos meditando en su palabra, tu vida pueda ser una vida de luz, que irradie luz a los que están a tu alrededor. Jesús decía, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz. Te animo y te invito a que busques la luz de Jesucristo. Te animo y te invito a que si estás transitando caminos tenebrosos, valles de sombra, valle de oscuridad, puedas volver de donde tú estás y acercarte nuevamente a Dios, acercarte nuevamente al Señor a través de Jesucristo. Él abrió un camino para que tú puedas vivir una vida en la luz. Él abrió un camino de luz para ti. Le doy gracias a Dios por permitirnos acercarnos mediante este tiempo y mediante estos videos. Deseo que Dios te bendiga muy ricamente y en la próxima edición
seguiremos avanzando en este pasaje de Juan capítulo 11, donde se narra este milagro tan maravilloso de la resurrección de Lázaro. Dios continúe bendiciendo tu vida y la de tu familia.